Esto es una introducción al análisis de datos basadas en mi experiencia en los trabajos de experimentos de colisiones de iones pesados. Y es muy interesante porque un área tan diferente como lo es pues, la física de partículas utiliza herramientas muy similares a las que son requeridas en muchas empresas para hacer un análisis de una forma bien similar. Es muy interesante eso, al menos en mi parecer lo es, eh, porque me ha permitido a mí desarrollar ciertas habilidades, ciertas herramientas que son necesarias de cierta forma en el ámbito científico, en el ámbito académico, pero que se pueden extender, que se pueden extrapolar a un montón de aplicaciones empresariales. Y entonces objetos como lo pueden ser pues una partícula con cierto momento, ¿no? Y cierto spin, ¿no? Esta propiedad física tan misteriosa, se pueden catalogar o tienen una relación directa con cosas como proyección de clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, los análisis o los trabajos estadísticos que hacemos sobre los objetos, como lo pueden ser un protón o un neutrón, son el mismo tipo de herramientas o el mismo tipo de análisis que se requieren para hacer este tipo de cosas en las empresas, como puede ser hacer un modelado de compras, extraer información de una base de datos de clientes que compren, cuál es la probabilidad de que alguno de ellos vuelva a comprar, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando nosotros medimos una partícula en algún detector, por ejemplo, aquí hay un detector, se mide, lo que nosotros tenemos es una señal tipo muy parecida a una gaussiana. Y entonces en el centro de la gaussiana siempre aquí tenemos el pico de la señal, ¿no? Dependiendo de lo que estemos midiendo. Usualmente puede ser una masa invariante, por ejemplo, que es una propiedad física que no voy a discutir aquí. Mientras que nosotros por acá, en las bases de datos clientelares, pues también tenemos gaussianas, ¿no? Y usualmente pues es aquí así como está centrada, puede ser por ejemplo ventas en alguna fecha específica o venta de distintos artículos y esto se vuelve un histograma, ¿no? Y entonces aquí vemos pues cuál es el que se repite más, cuál es el artículo que se repite más, ¿no? Y entonces podemos nosotros construir una distribución de probabilidad muy popular, ¿no? Y aquí le podemos poner, bueno, o sea, la gaussiana pues tiene sus propiedades que por ahora no vamos a comentar, porque estamos en una parte introductoria. Pero usualmente es de la forma x menos mu al cuadrado entre sigma cuadrado. Entre 2 sigma cuadrada, perdón. No, entonces pues tenemos estas relaciones, ¿no? Son las mismas herramientas que se trabajan en la física de partículas, precisamente, y en las necesidades particulares empresariales de algún cliente. Y pues bueno, o sea, es usar es volver a las bases, ¿no? Si quieren, pensar en estas variables discretas continuas, distribuciones, densidades de probabilidad, etcétera. Pero no quiero hablar de esto ahorita, sino más bien hablar acerca de las similitudes de esto, ¿no? Y usar mi experiencia. En mi experiencia, a mí me interesa mucho una propiedad que se llama spin de las partículas. Medir el spin de las partículas es realmente difícil, ¿sabes? Es muy complicado medir el spin de las partículas porque las mediciones se hacen con cosas que se mueven, ¿saben? Un spin, lo que significa, más allá de esa visión un poco anticuada de creer que es algo que está girando, es simplemente, podemos pensarlo como una flecha
que puede apuntar hacia arriba o hacia abajo, y que va a interactuar con los campos magnéticos. No vamos a profundizar más allá de la filosofía del spin. Simplemente pensemos que las partículas se van a comportar como un imán y pues van a tener este momento magnético, ¿no? Y podemos pensarlo ahorita simplemente como una flecha que puede apuntar hacia arriba o puede apuntar hacia abajo con ciertas probabilidades, ¿no? La probabilidad de que apunte hacia arriba es del 50%, la probabilidad que apunte hacia abajo es del 50% también. Entonces, medir ese spin no se puede. No tenemos un medidor de flechas, pero sabemos que, por ejemplo, alguna partícula, que le voy a llamar lambda, se desintegra, es una partícula subatómica, se desintegra en un protón y otras partículas que no vamos a discutir por ahora. Pero lo interesante es que la física nos dice que el movimiento del protón va a apuntar en la dirección de la flecha del spin. Entonces lo que tenemos que hacer es, de todo un conjunto de datos que tenemos, vamos a extraer todos los protones que vengan de esta reacción física. Eso obviamente es muy complicado y se necesita hacer un análisis estadístico muy, muy grande. Ahí es donde entra justamente el análisis de datos. Porque lo que vamos a hacer es hacerle una serie de preguntas a cada dato. Y a partir de esas preguntas, lo que vamos a determinar es si este protón viene de lambda. Este tipo de análisis es muy popular y es muy simple de implementar y se llama árbol de decisiones. Porque si la primera pregunta se contesta de forma afirmativa, pues podemos pasar a la siguiente y así hacia la siguiente, y si no, alguna de ellas no es cierta, pues pasamos a otro tipo de preguntas para no descartarla. Y al final, pues lo que vamos a tener es un árbol de decisiones con una pregunta que nos va a desencadenar pues más preguntas. Y lo que hacemos con estas preguntas pues es desentrañar, por así decirlo, o destripar por completo las propiedades o las características de este objeto que es un protón. Y eventualmente llegaremos a una respuesta final. Descartado, digamos, aquí se descarta y aquí se cumple. Entonces este árbol de decisiones lo que nos va a llevar es que si sí, afirmativamente, las características de este objeto son las que queremos extraer. Como dice un dicho, si tienes un objeto que hace como pato, se ve como pato, hace lo que un pato, pues no queda de otra que es un pato. Pero pues siempre hay una cierta incertidumbre, un cierto error. Y el dominio de estos errores son clave a la hora de la toma de decisiones. Porque bueno, aquí nosotros podemos tener una confianza del 80% de que este objeto justamente es un protón que viene de este tipo de decaimientos que queremos observar, ¿no? Pero en un ámbito empresarial, pues esto puede ser algún tipo de cliente, ¿no? Y al cual debemos de enfocar una campaña de marketing porque es un cliente clave o un tipo de cliente clave, ¿no? Obviamente no me refiero a que sea un cliente en particular, una persona, sino un conjunto de clientes que cumplen unas características en común, ¿no? Y es ahí, ¿no? O un producto, ¿no? ¿Cuál es el producto? ¿Cuáles son las características que tiene un producto que es justamente tu producto estrella? Y entonces estos árboles de decisiones pues son simples de implementar, simples de entender y simples de implementar en cualquier algoritmo. Y pues nos va a llevar a cierta toma de decisiones. El problema de este tipo de cosas es que pues pueden ser un poco lentas, ¿no? Si tienes una gran cantidad de preguntas que hacerle, una gran cantidad de características,
pues entonces esto se vuelve ineficiente. Afortunadamente nosotros en física tenemos solo unas cuantas características, 5 o 6. Aunque bueno, modelos de Machine Learning ya se están aplicando, ¿no? Para este tipo de estudios y han tenido gran éxito. Ahora, una vez que nosotros identificamos este tipo de objetos, este tipo de partículas, ¿sabes? Lo que hacemos es, bueno, empezar a contar cuántas tenemos y cuál es la propiedad que queremos analizar, y la cantidad lo que queremos analizar es su movimiento o la dirección de su movimiento. Y entonces usualmente nosotros vamos a tener algo como esto. Bueno, aquí esto es para identificarlo, ¿no? Aquí vamos a tener un pico máximo, que normalmente este pico máximo es el que nosotros llamamos masa invariante, es una propiedad física. Pero si la masa invariante tiene cierto valor dado, 1.116, sabemos exactamente que justamente los protones que estamos tomando vienen de lambdas, o al menos hay una gran probabilidad de que eso ocurra. Pero si observamos esta gráfica o esta distribución, pues lo que significa aquí es que tiene valores, o hay protones o cosas que estamos identificando como protones que están fuera de esto, ¿no? Pero estos son simplemente ruido estadístico. Y es una técnica importantísima en el análisis de datos, manejar el ruido. El ruido es algo que cuando tú tienes sistemas de mucha información o sistemas de big data, no te lo vas a poder quitar jamás. Tienes que aprender a lidiar con el ruido, y hay algoritmos, hay técnicas de filtrado y de análisis, pues que simplemente pues el ruido, que son capaces de identificar el ruido, ¿no? Y extraer la información importante. Y la información importante en nuestro caso, pues es justamente este pico de aquí. Y claro, su anchura. Que la anchura también nos dice, ¿no?, qué tan óptimo es nuestro análisis. Esto también se puede inmediatamente extrapolar a una condición empresarial, sobre todo de estas que tienen muchísimos clientes, de estos sistemas de Big Data. Y pues bueno, esto puede ser algún área geográfica y algún tema en interés. Y entonces podemos ver aquí que, por ejemplo, en algún área geográfica que identificada aquí en este punto, tiene cierto interés por algo, ¿no? Entonces aquí es donde te puedes decir rápidamente, mira, ahí hay algo interesante en esta zona geográfica, les gusta este tema, vamos a diseñar campañas de marketing enfocadas en ese tema, en ese punto, ¿no? Por ejemplo, es lo que hace mucho Meta. Pues por todos tenemos nuestras cuentas de redes sociales en Meta, tienen toda nuestra información realmente, y pues saben en qué región geográfica les interesa qué cosa, o a qué determinado grupo poblacional le interesa qué cosa, ¿no? Porque también puede ser edad, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de gusto, ya sea musical, por ejemplo, o de películas. Toda esa información ellos la saben y la analizan y nos recomiendan cosas, ¿no? El algoritmo de Spotify, por ejemplo, pues nos recomienda música muy similar a la que normalmente escuchamos, y música que gente a la que le gusta lo que nos gusta, le gusta también, y entonces nos los recomienda, ¿no? Es una serie de cosas que saben de nosotros, y son algoritmos similares, ¿no? O sea, es cuestión de identificar este tipo de patrones. Por supuesto, ellos tal vez usen sistemas de Machine Learning debido a que los seres humanos somos un poquito más complicados que las partículas subatómicas. Pero esto no es todo lo que hacemos en nuestro trabajo, esto es solo la primera parte. Porque ahora, ya que tenemos identificado y que nos vamos a quedar con este pico de información, y lo demás lo vamos a descartar como ruido, como background, lo que vamos a hacer a continuación, pues es hacer el análisis del spin. Porque si nosotros conocemos, entonces, tenemos un grupo de partículas, protones, y conocemos por dónde se mueven, y estamos asociando la dirección de su movimiento con la dirección de la flecha inicial. Hacemos un poquito de geometría bien pequeñita.
Aquí tenemos una dirección que es interesante para nosotros. El protón se mueve así. Y lo que encontramos es que existe este ángulo, ¿no? Y este ángulo es el que nos dicta a la dirección, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vamos a nosotros a tener es cuántas partículas se mueven con este ángulo, y lo que vamos a tener es un histograma. Y esto se puede representar así como estos puntos con barras de error grandes, porque este es un análisis muy, muy delicado y requiere muchas barras de error. Y finalmente aquí lo tenemos, ¿no? Y aquí puede ver, por ejemplo, podemos poner energía, si es la variable que nos interesa. Y aquí pues este ángulo de teta, o a veces el coseno de ese ángulo teta. Por lo tanto, esto puede estar entre 1 y -1. Lo que esperamos normalmente es que estas cosas estén en cero, pero experimentalmente se ha mostrado que no es cero, ¿no? Y a medida que la energía crece, pues estas barras de error se hacen grandotas. O algo así, ¿no? Entonces, pues, llegar a este punto es un trabajo analítico muy, muy grande. Y pues bueno, se requiere una cantidad gigantesca de estadística, tener barras de error lo suficientemente pequeñas para asegurar que no crucen la línea del cero, ¿no? Que es lo que experimentalmente se ha encontrado, que pues esto no está en el cero. Y ha sido un problema muy interesante en los últimos 8 años, que ha sido muy interesante, pues que esta medición no es cero, ¿no? Y se había esperado que lo fuera, no lo es. Bueno, para no quedarnos mucho tiempo en esta explicación física de qué diablos está ocurriendo, vamos rápidamente a extrapolar esta idea o este mecanismo a un análisis empresarial, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, teníamos una distribución de personas con una cierta afición, ya sea en rango de edad, ubicación geográfica, gustos, lo que sea, lo que podemos empezar a hacer es algo bien similar y empezar a variar más cosas, ¿no? Podemos empezar a hacer algo similar y aquí tendríamos gustos de personas, ¿no? O cuántas personas tenemos. De todas las personas, más bien, de todas las personas a las que les gusta algo, ¿no? Este es un gusto, o una compra, o una venta, lo que sea. Y esta es alguna característica. Una característica compartida, ¿no? Puede ser edad, puede ser este grupo social, ¿no? Pues igual relación geográfica, ¿no? Entonces lo voy a llamar X y Y. De todas las personas que tienen esta relación con un gusto, con alguna característica, pues podemos ver, aparte de toda esa cantidad de gente que le gusta cierta cosa con cierta característica, podemos ver, bueno, es edad. Entonces, de todas las personas de la misma edad con el mismo gusto, cómo se distribuye geográficamente, por ejemplo, ¿no? Y lo que vamos a tener es algo bien similar. O cuántas ventas se tuvieron en tiempo, ¿no? Por ejemplo, porque puede ser un grupo juvenil que le gusta algún producto y quieres ver de ese grupo juvenil que compró tu producto, no sé, aquí fechas, ¿no? Y entonces aquí empiezas a ver que empieza a caer, ¿no? Alguna venta y de repente no vendiste nada, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Entonces lo que tú puedes hacer ahora a continuación es, bueno, o sea, algo está ocurriendo aquí en tal fecha, que ocurrió en tal fecha, que se hizo pues esta línea de ajuste y pues podemos empezar a ver qué está pasando, ¿no? Y esto pues lo podemos ajustar a alguna cosa, ¿no? Alguna gaussiana si quieren, por ejemplo, ¿no? Con algún mu. También se puede dar el caso, ¿no? De que, bueno, o sea, puede ir a la alza.
Puede ser un mercado de acciones, por ejemplo. Y aquí pues lo que tenemos es algún compra y venta, por ejemplo, y lo que vemos es algo más así. Se fue negativo, ¿no? Hubo un punto en el que se perdió valor, pero luego empezó a subir. Entonces, pues bueno, si esto es alguna fecha, podemos restringir en estas fechas a ver qué pasó, ¿no? Y hacer un análisis similar, o sea, quiénes compraron, si tenemos esa información, ¿no? No, pues gente mayor de 50 años, por alguna razón empezó a comprar aquí. Bueno, podemos empezar a hacer proyecciones y empezar a obtener esta información, ¿no? O sea, quiénes son la gente que está más interesada en este tipo de cosas. Obviamente estas cosas llevan su barra de error. Siempre llevan su barra de error. Algunas veces es más grande. Pero bueno, hay que ser cuidadoso con los manejos de los errores. Pero pues bueno, eso podría ser revisado más adelante. Ahorita pues simplemente era una especie de introducción y cómo se conectan pues cosas académicas que a veces no te piensas que no tienen nada que ver, pero están íntimamente relacionados con cosas empresariales y esto pues lo vuelve un área muy interesante, ¿no? Esta parte del análisis de datos y de la estadística, porque pues es algo que tiene un amplio área de aplicación. Entonces, pues aplicarlo en algo como la física, por ejemplo, es muy útil para luego utilizar estas ideas en el ámbito empresarial. Y al revés también se puede, por supuesto. Ser una persona con experiencia en el análisis de datos de forma empresarial y eventualmente querer saltar a la academia es también posible. Obviamente tanto el ámbito empresarial como pues el ámbito científico tienen sus propias partes teóricas que pues bueno es un reto para cualquiera de los dos lados que quiera saltar al otro, tener que aprender pues bueno la parte teórica ya sea de las empresas o la parte teórica de la ciencia. Pero al final de cuentas lo que quiero decir es que pues están íntimamente relacionados, ¿no? Son las mismas reglas del juego para dos áreas completamente distintas. Y eso pues obviamente también incluye no solo la parte de probabilidad y estadística, ¿no? Sobre todo probabilidad bayesiana es nuestro pan de cada día en la física de partículas, sino también otras materias más técnicas como lo puede ser el álgebra lineal, ¿no? La base de la mecánica cuántica, pero al mismo tiempo la base del machine learning y pues bueno, muchas técnicas como la regresión lineal y la programación lineal, ¿no? Para la optimización de precios y de compra y ventas. Pues nada, eso es todo lo que quería comentar por ahora. Espero haber dejado el mensaje de que pues bueno, esto es hartamente interesante y pues bueno, nos veremos en alguna otra ocasión y veremos algún tema técnico más a profundidad.